Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Iglesia donde el Espíritu y la Esposa dicen ven. Nunca está de más decir que los 66 libros de la Biblia están escritos como profecías. Entre ellos, en Apocalipsis capítulo 22, el apóstol Juan recibió la siguiente revelación en la isla de Patmos. Él vio que en la última época habría una iglesia donde el Espíritu y la Esposa reunirían a toda la humanidad. Si no vamos a la iglesia donde el Espíritu y la Esposa dicen ven, no podremos recibir el agua de la vida. Por lo tanto, para recibir las palabras del agua de la vida, debemos buscar al Espíritu y la Esposa. Hoy, averigüemos qué tipo de iglesia es la iglesia donde el Espíritu y la Esposa dicen ven. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Veamos el capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto significa que los que no vayan al Espíritu y a la Esposa no podrán recibir el agua de la vida de Dios, ¿no es verdad? Solo cuando vayamos al Espíritu y a la Esposa podremos recibir el agua de la vida. Los que no han conocido al Espíritu y a la Esposa, y los que no tienen fe en el Espíritu y en la Esposa, nunca podrán recibir el agua de la vida de Dios. Por favor, presten atención a la última voluntad de Dios, escrita en el último capítulo de la Biblia, el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. ¿Qué más está escrito en el versículo 18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué sucederá si añadiere? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, si quitare de las palabras de vida de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué advertencias aparecen después de que el Espíritu y la Esposa dicen, el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente? No añadan. Cuanto más añadan, más plagas recibirán. Recibir plagas significa no poder recibir la salvación. Además, si alguno quitare de las palabras, Dios quitará su parte del reino santo del cielo. En otras palabras, Dios le quitará el derecho de entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos añadir ni quitar de la palabra de Dios. Debemos tener un entendimiento correcto sobre el Espíritu y la Esposa, quienes dicen, vengan y reciban el agua de la vida, a fin de ir a ellos y pedir la palabra de vida. ¿No es así? Todos reconocen que el Espíritu es Dios Padre, quien tiene la imagen masculina. Sin embargo, en cuanto a la esposa, algunos dicen, la esposa es los santos, y otros podrían decir, ¿acaso no representa una iglesia? Las personas dicen, ¿acaso la esposa no simboliza o representa simplemente algo? Entonces debemos preguntarnos, ¿a quién representa la esposa? El Espíritu se refiere al Dios verdadero. ¿Y a quién se refiere la esposa? Aquí en este versículo, la esposa se refiere a la esposa de Dios Espíritu Santo. Para decirlo de manera sencilla, llamamos a Dios Espíritu Santo Padre, ¿no es así? Entonces, ¿quién debe ser la esposa de Dios Padre? Ella es Dios Madre. Sin embargo, como excluyen e ignoran esto, siguen viendo incoherencias y contradicciones. Por esta razón, las iglesias de hoy en día no pueden evitar cometer la necedad de no poseer una fe completa en Dios Padre
y Dios Madre. Sin la segunda venida de Cristo a esta tierra, no solo les será imposible abrir los 66 libros de la Biblia, sino que tampoco habrá nadie que los interprete, como se indica claramente en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Por eso, hoy debemos conocer al Espíritu, quien dice, ven, e ir a Él. Y también debemos conocer a la esposa, quien dice, ven, e ir a ella. Hoy en día, numerosas iglesias, como la arena a la orilla del mar, no logran comprender a Dios Madre, y como resultado, crean numerosas interpretaciones peculiares. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no solo tenemos a Dios Padre, sino también a otro ser divino, ¿verdad? Nos ilumina sobre la existencia de Dios Madre. Cuando nos acerquemos a ella, nos será concedida el agua de la vida que permite la vida a la humanidad. Al final, esto también nos llevará a la vida eterna, ¿no es así? Con respecto a este asunto, Dios nos ha dado una enseñanza muy clara. Veamos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hacer tiene el mismo significado que la palabra crear. Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en 6 días. Y en el 6º día pronunció estas palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia menciona, creemos al hombre, ¿no es así? Si fuera verdad que solo un Dios creó todo, sería más preciso decir, crearé al hombre, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, dijo, creemos al hombre. Leamos nuevamente el versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Acaso Dios dijo, haré al hombre? Dios dijo, hagamos al hombre. Y luego, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hermanos, los términos hagamos y nuestra aparecen repetidamente. Necesitamos prestar atención a estas expresiones. ¿Es Dios el que no conoce la diferencia entre la forma singular haré y la plural hagamos? No es así. Él lo sabe. Sin embargo, Dios no lo expresó como haré al hombre o crearé al hombre. Creemos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Hermanos, Dios no comete ningún error. ¿Cómo podemos decir que es un error? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18? Está escrito que nunca debemos añadir a la Biblia ni quitar nada de ella. Cuando vemos las profecías de Dios, tal como son, sin añadir y sin quitar de ellas, podemos confirmar que Dios existe en forma plural, como nosotros, en lugar de la forma singular yo. Veamos nuevamente el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al hombre y a la mujer. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Son una copia. La imagen masculina fue creada al copiar al Dios que tiene la imagen masculina, ¿verdad? La imagen femenina también fue creada al copiar al Dios que tiene la imagen femenina, ¿no es así? Toda la humanidad llama al Dios que tiene la imagen masculina como Dios Padre. Es porque la humanidad recibe la vida mediante Dios el Creador. No llamamos simplemente a Dios Padre
sin ninguna razón. Entonces, por supuesto, la imagen femenina de Dios debe llamarse Dios Madre. Entonces, ¿qué dice el capítulo 22 de Apocalipsis? El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué significa esto? No vayan a ningún otro lugar y no caigan en engaños de ninguna manera. Deben venir al lugar donde están el espíritu y la esposa. Está escrito, el espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando la humanidad vaya al lugar donde moran Dios Padre y Dios Madre, podrán recibir la vida eterna y el reino de los cielos que todos desean. Ya que allí también se concede el verdadero perdón de pecados, Dios Padre y Dios Madre están llamando a la humanidad al lugar donde ellos moran. Sin embargo, hoy en día, aunque la Biblia nos enseña acerca de Dios como nosotros, las personas todavía se aferran a su creencia de que solo hay un Dios, lo que conduce a la distorsión y una mala interpretación de la Biblia. Además, cuando predicamos sobre esto, lo consideran como herejía. ¿Por qué se considera herejía estudiar la Biblia? Ya que se nos ordena no añadir ni quitar, debemos aprender todo. Es lamentable que su entendimiento sea defectuoso y esté lleno de contradicciones, por lo que cuando se les hacen preguntas de la Biblia, terminan por evitarlas diciendo, los que saben mucho sobre la Biblia son herejes. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el último libro? Es Apocalipsis. Dios hizo un enlace perfecto entre el primero y el último libro. En Génesis capítulo 1, Dios Padre y Dios Madre se refieren a sí mismos como nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 22 aparecen como el Espíritu y la esposa, llamando a la humanidad a venir a ellos. Deben venir a la iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre. Por eso Dios escribió estas palabras en la Biblia y dijo, nunca añadan a estas palabras, no deben quitar de lo que está escrito aquí. De esta manera, Dios nos despierta constantemente al camino de la vida eterna y al camino hacia el reino de los cielos mediante las palabras del agua de la vida, ¿no es verdad? Cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué llaman a Dios Padre? No conocen la razón con claridad, sino que simplemente responden, lo llamamos Padre porque la Biblia se refiere a Él como Padre. Cuando ustedes vienen a la iglesia, pueden decir, hermano, por favor, venga aquí por un momento. Hermana, alguien la está llamando. ¿No se llaman unos a otros hermanos y hermanas? Los términos hermano y hermana no son simplemente títulos otorgados. Tienen un propósito en la Biblia. Están los términos padre, madre, hermano y hermana. Entonces, ¿dónde podemos utilizar estos términos? ¿No se usan para describir relaciones familiares? Nos llamamos hermanos y hermanas, porque somos hermanos. Nunca debemos olvidar este punto. Todos somos miembros de la familia celestial con un padre y una madre. Entonces, ¿estas enseñanzas son doctrinas instituidas por la Iglesia de Dios? Hermanos, ¿no deberíamos confirmar esto mediante la Biblia? Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es, como dice, figura y sombra de las cosas celestiales. Explica la escena cuando Moisés vio el templo de Jerusalén celestial y construyó el tabernáculo en la tierra, según el modelo mostrado por Dios en el monte. Entonces, ¿solo el santuario terrenal es figura y sombra de lo que está en el cielo? No, no es así. El sistema familiar terrenal es también una sombra del sistema familiar celestial. La razón por la que Dios lo creó de esa manera es por su santa voluntad. Él quiere que comprendamos las cosas invisibles que están en el cielo mediante el sistema familiar de esta tierra. ¿Acaso no todas las familias terrenales tienen un padre? Convertirse en padre no es automático, solo a causa de la edad. ¿No es el título padre algo que solo los hijos pueden usar cuando llaman a sus padres?
Incluso si alguien tiene 50 o 60 años, no puede convertirse en padre o madre sin hijos, ¿no es verdad? Los títulos padre y madre son utilizados por sus hijos. Por tanto, una familia está formada por un padre, hijos e hijas. ¿Quién más está ahí? ¿Quién da vida a los hijos? Indudablemente debe haber una madre. Veamos Hebreos capítulo 12. Veamos el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Qué tipo de Padre tenemos? Al Padre de los Espíritus, y viviremos. Así como tenemos a nuestros padres físicos en nuestras familias físicas, ¿quién está en la familia celestial? La Biblia nos muestra claramente el hecho de que el Padre Celestial ciertamente existe. Cuando vayamos al reino de Dios podremos ver la apariencia original de Dios Padre y Dios Madre, quienes dijeron en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así como existe un Padre físico, también existe un Padre espiritual. Padre no es un término que utilizamos en el lugar de trabajo. Es un término que se utiliza en el hogar. El sistema familiar de la tierra es una copia y una sombra del sistema familiar del cielo. Confirmemos que hay hermanos y hermanas en el cielo, así como hay hermanos y hermanas físicos dentro de las familias de esta tierra. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quién será Él? Y seré para vosotros por Padre. ¿Y quiénes seremos nosotros? Vosotros me seréis hijos e hijas. En la Biblia en inglés, Dios dijo claramente, ustedes serán mis hijos e hijas. En otras palabras, hijos. ¿Quién dijo estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. La Biblia registra que Dios pronunció estas palabras. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos e hijas. Está escrito que el Señor Todopoderoso nos ha dado estas palabras. Así como hay padres, hijos e hijas en esta tierra, también están el Padre espiritual, los hijos espirituales y las hijas espirituales en el cielo. Es por eso que nos llamamos unos a otros hermanos y hermanas cuando venimos a la iglesia. Es porque todos somos hijos de Dios, no solo como una formalidad. Estas son las mismas enseñanzas que el Señor Todopoderoso nos ha dado. Entonces, si la familia física está formada por un padre, hijos e hijas, ¿quién más debería estar allí? Debe haber una madre. Ya que son figura y sombra de lo que está en el cielo, ¿quién debe estar en el cielo también? Si una madre no existe en el cielo como la realidad, una madre nunca podrá ser creada en este entorno terrenal, que es una copia y una sombra. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito, mas la Jerusalén de arriba, aquí, arriba indica el cielo, la Jerusalén que está en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros es libre. Hermanos, esto no se limita a la traducción en coreano. Está escrito así en la Biblia griega original, en la Biblia en inglés, en la Biblia en árabe y en la Biblia en francés. Está escrito así en todas las versiones de la Biblia. ¿A quién muestra la Biblia claramente que tenemos? La Biblia nos muestra que tenemos a la Madre Celestial. Sin embargo, las iglesias de hoy insisten, la iglesia que cree en Dios Madre es hereje y extraña. Hermanos, según las enseñanzas de la Biblia, aquellos que añadan algo a la Biblia recibirán desastres. ¿Y qué sucederá con aquellos que quiten algo de la Biblia?
Negar a Dios Madre escrita en la Biblia es un acto de negar la palabra de Dios. Por tanto, Dios los privará del privilegio de entrar en el reino de los cielos. Ellos están tratando la palabra de verdad con demasiada ligereza y negligencia. Por eso se están apartando de la verdad que la Biblia enseña a la humanidad. El hecho de que la Madre Espiritual existe claramente dentro de la Biblia es evidente. ¿Es tan difícil entender la palabra Madre de todos nosotros? Aquí, en este versículo está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es Madre de todos nosotros, es libre. Y el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, está relacionado con esta Jerusalén. Confirmemos esto mediante el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién se ha preparado? Su esposa se ha preparado. Y continúa, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, el apóstol Juan estaba viendo en una visión las bodas del Cordero. Sin embargo, ¿a quién tiene el Cordero? Él tiene una esposa. ¿Quién es esta esposa del Cordero? El apóstol Juan tenía mucha curiosidad por ella. Las iglesias de hoy enseñan que la esposa del Cordero en el libro de Apocalipsis es los santos. Sin embargo, ¿quién fue testigo de esta revelación? Esta revelación le fue revelada a Juan, el discípulo amado de Jesús. Y Juan también es un santo. Si los santos son la esposa, Juan debería haber dicho, oh, yo soy la esposa. Sin embargo, él esperaba ansiosamente ver a la esposa del Cordero y pedía sinceramente que se le mostrara quién era la esposa. Pasemos al capítulo 21. Mediante esto podemos confirmar que los santos no son la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 está escrito, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel le dijo a Juan, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan era un santo escogido por Dios, pero el ángel le mostró a la esposa, otro santo aparte de Juan, según la insistencia de las iglesias de hoy. Esto muestra cuánto distorsionan las enseñanzas de la Biblia al decir que la esposa es los santos. Aquí en este versículo, Dios está a punto de mostrarle la esposa del Cordero a Juan, uno de los santos. Leamos de nuevo el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte, grande y alto, y me mostró. ¿A quién le mostró el ángel a Juan? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El Cordero ciertamente tiene una esposa. Aquí dice la esposa del Cordero. Y en Apocalipsis capítulo 22 dice, el espíritu y la esposa significan lo mismo. ¿No es verdad? Dios nos está haciendo saber el mismo mensaje expresándolo de una manera diferente. El ángel le dijo a Juan, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y le mostró la Jerusalén, que descendía del cielo. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 se menciona la Jerusalén que desciende del cielo. La Jerusalén que está arriba es libre. ¿Y quién es ella? Está escrito que es Madre de todos nosotros. Así, el Espíritu representa a Dios Padre que tiene la imagen masculina, y la esposa se refiere a Dios Madre, que tiene la imagen femenina. En esta época, toda la humanidad debe correr al lugar donde Dios Padre y Dios Madre los están llamando. ¿Dónde están Dios Padre y Dios Madre? Debemos saber dónde están para ir con ellos, ¿verdad? ¿Dónde estará Dios en los últimos días? Está escrito que Dios estará en Sión. Veamos esa escena juntos. Vayamos a Salmos capítulo 132. En Salmos capítulo 132, versículo 13 está escrito,
Porque Jehová ha elegido a Sión. ¿Para qué la quiso? La quiso por habitación. En pocas palabras, Dios eligió a Sión como su hogar. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿Morará allí solo un tiempo? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ya que Dios ha elegido a Sión y la ha querido por habitación para sí, naturalmente, ¿dónde habitan el Espíritu y la esposa? Habitan en Sión. Por lo tanto, ¿qué podemos recibir cuando vayamos a Sión? Podemos recibir la vida eterna. Solo cuando vayamos a Sión podremos recibir el perdón de los pecados y la salvación. Es porque, ¿quién habita allí? ¿Qué Dios habita allí? Sión es el lugar donde Dios Padre y Dios Madre moran. Para ir al lugar a donde el Espíritu y la esposa nos llaman, debemos ser los que podamos hacer la voluntad de Dios y cumplir la profecía de Dios. Veamos nuevamente el versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Sión está verdaderamente llena de gracia. Dios ha elegido a Sión y no solo le ha concedido la bendición de la salvación, sino que también ha prometido concederle la vida eterna. No hay otro lugar donde se prometa la vida eterna. Veamos Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ¿a qué lugar? A Sión envía Jehová bendición. ¿Y qué envía Jehová? Vida eterna. Dios también promete dar la bendición de la vida eterna en Sión, su morada. Cuando vayamos a Sión, ¿con quién debemos encontrarnos? Cuando nos encontramos con Dios Padre y Dios Madre en Sión, podemos recibir la gracia de la salvación, el perdón de pecados y la bendición de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. En las iglesias de hoy, se difunden enseñanzas verdaderamente absurdas y falsas. La Biblia no es algo que pueda entenderse o descifrarse a través de la sabiduría y el conocimiento humanos. En Apocalipsis capítulo 5 está escrito que la raíz de David es quien puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿No está profetizado que esto no es algo que cualquiera pueda hacer? Entonces, ¿qué clase de iglesia es la iglesia a la que el Espíritu y la esposa le dicen a la humanidad que venga? La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial es la iglesia donde Dios Padre y Dios Madre moran, llamando a toda la humanidad a venir y recibir la vida eterna, la salvación y el cielo. Hemos recibido a Dios Padre y recorremos el camino de la fe bajo las enseñanzas de Dios Madre. Pidamos constantemente a Dios que llene nuestras carencias con su Espíritu Santo. Si alguna vez sentimos que nos hemos desviado o tomado el camino equivocado en la vida, busquemos a Dios para corregir nuestros errores y pidamos que nos guíe de regreso al camino de la justicia, para que nunca perdamos el eterno reino de los cielos. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan hacerlo. Creemos en Dios Padre y en Dios Madre, porque somos los hijos de la promesa, quienes tenemos la promesa de la vida eterna, con la esperanza de que todos los miembros de nuestra familia celestial sigan a Dios Madre y entren en el eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.